En este cuarto video de secciones cónicas veremos un análisis de los resultados obtenidos de la ecuación general de segundo grado, por la forma general de las cónicas y la excentricidad. Vamos a analizar un poquito la expresión que tenemos, ¿sí? La forma general de una cónica y qué me dice cada uno de sus coeficientes. En principio, el coeficiente que tenemos b, ¿sí? Que multiplica a las dos variables x e y, en esta parte del estudio de cónicas lo vamos a hacer cero, ¿sí? Porque este término me representa cuando una cónica está rotada, ¿sí? Y nosotros por el momento vamos a estar trabajando con cónicas que son horizontales o verticales. Así que para esta parte del estudio vamos a hacer que el término, ¿sí? Que el coeficiente b del término donde se multiplican las variables x e y va a valer 0. ¿Sí? Veamos qué sucede si los coeficientes b, d y e son igual a 0 y f distinto de 0. En ese caso nos va a quedar una expresión de este tipo: a cuadrado, ¿sí? Este término se cancela, este se cancela, entonces nos va a quedar más c por i cuadrado, ¿sí? Más f igual a 0. ¿Sí? Entonces, en ese caso, depende de los signos de a y c, podemos encontrar, ¿sí? Suponete que tengamos a, ¿sí? Y c tienen igual signo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener en ese caso? Si tienen igual signo, vamos a tener una elipse, ¿sí? Ahora, si A y C, ¿sí? Estamos considerando que son valores distintos, ¿no? Y tienen signos, diferentes signos, ¿sí? Entonces, en ese caso, vamos a tener una hipérbola, ¿sí? Esta elipse que encontraríamos en el caso de que A y C tenga igual signo, fíjense que vamos a tener una elipse, ¿sí? Donde vamos a tener el centro de esa elipse en el origen. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Y porque nos están faltando los términos lineales, ¿sí? O sea, nos estaría faltando este término en la x, ¿sí? Al no tener este término, o sea que el d es igual a 0, estamos diciendo que no hay desplazamiento en el eje de las x, ¿sí? Y como tampoco tenemos el término lineal de las y, o sea que el e también vale 0, en ese caso no tenemos un desplazamiento en el eje de las y, ¿sí? Por lo tanto, si se cumplen todas estas condiciones dadas, ¿sí? B, D, E igual a 0, un F distinto de 0, y A y C son de igual signo, entonces tenemos una elipse que está centrada en el origen, ¿sí? Y si A y C son de distinto signo, entonces vamos a tener una hipérbola centrada en el origen. En el caso que tengamos una expresión de este tipo, ¿sí? Vamos a tener una parábola. Fíjense que tenemos un término cuadrático, ¿sí? Con el x al cuadrado y un término lineal. ¿Sí? Estamos suponiendo claramente que a y e son distintos de 0, ¿sí? Entonces en este caso vamos a tener una parábola, ¿sí? De manera vertical, ¿sí? Va a abrazar al eje de las y, ¿sí? Bueno, y les dejo esta expresión, ¿sí? Y para detenerse acá un ratito y pensar qué sucede con los coeficientes cuando tenemos una cónica desplazada, por ejemplo, ¿sí? Cuáles son los términos que afectan el desplazamiento de esa cónica, ¿sí? Eh, por ejemplo, en el caso que tenga una hipérbola, ¿sí? O sea, cómo van a quedar esos coeficientes, si esa hipérbola es horizontal o si es vertical, o lo mismo para cualquier cónica, ¿sí? Una elipse o una parábola. ¿Qué sucede con la relación de los coeficientes esos cuando tenemos una cónica que está centrada, ¿sí? En el origen, que son las que acabamos de ver, o cuando está desplazada del origen, ¿sí? Entonces, bueno, eso es para que se queden pensando un poquito al respecto de esta expresión, y obviamente que si se generan dudas o consultas, las anoten y luego las tratamos
conversar en alguna clase, consulta entre todos juntos. Veamos ahora una definición general de la cónica. ¿Sí? Nosotros hasta ahora hemos estado trabajando con una relación de distancias, ¿sí? Por ejemplo, del punto al foco, ¿sí? La distancia del punto al foco, sobre la distancia del punto, ¿sí? A una directriz, ¿sí? Que podemos llamar L, ¿sí? Igual a una constante. ¿Sí? A esa constante la vamos a llamar E, ¿sí? Y vamos a analizar qué sucede con E. Entonces, vamos a hacer algunas consideraciones para poder analizar esta gráfica. Si nosotros consideramos esta, esta recta verde que tenemos acá, ¿sí? Como la directriz, como L, ¿sí? Y A es un punto, ¿sí? de esa directriz, ¿sí? Y tomamos un punto fijo, ¿sí? Un punto fijo F, ¿sí? Entonces, vamos a considerar el lugar geométrico que determina un punto P de X relacionando la distancia del punto al foco, ¿sí? Del punto F, sobre del punto a la directriz. O también podemos llamar, ¿sí? Del punto a A, ¿sí? Que va a ser A es un punto que pertenece a esa directriz. Entonces podemos poner acá del punto a A. ¿Sí? Entonces, el lugar geométrico que va a describir ese punto, ¿sí? Va a ser, dependiendo el valor que tome esa constante, ¿sí? Va a ser una elipse, una parábola o una hipérbola. ¿Sí? Si esa relación de las distancias, ¿sí? Me da una constante igual a 1, en ese caso, ¿sí? Para E igual a 1 vamos a tener una parábola. ¿Sí? Recuerden que la relación de esas distancias en la parábola era igual a 1. En el caso de que esa constante esté entre 0 y 1, ¿sí? Vamos a tener una elipse. ¿Sí? El lugar geométrico que describirá este punto será una elipse. Y en el caso de que esa constante sea, o sea, de que E sea mayor que 1, ¿sí? El lugar geométrico que describirá ese punto va a ser una hipérbola. ¿Sí? Veamos de dónde surge esto un poco de manera analítica. ¿Sí? Bueno, entonces analicemos, ¿sí? La relación que hay entre el punto y el foco sobre el punto P, ¿sí? Que tiene coordenadas X e Y el punto A, que A forma parte, ¿sí? De la recta directriz que está en verde. ¿Sí? Entonces eso va a ser igual a una constante que llamamos E. ¿Sí? Entonces la distancia del punto, ¿sí? Al foco va a ser la raíz del delta X más delta X al cuadrado más el delta Y al cuadrado. O sea, me va a quedar X, ¿sí? Menos P, que sería el delta X, esto, la variación en X al cuadrado, más el delta Y. ¿Sí? Fíjense que el punto F tiene coordenada 0 en Y, o sea, Y menos 0 me va a quedar Y al cuadrado. ¿Sí? Y esto me va a quedar sobre la distancia del punto a A. Fíjense que la distancia del punto A es el valor absoluto de X, ¿sí? O sea, entonces esto me va a quedar como X, valor absoluto. Y esto me va a quedar igual a E. Bueno, y para eliminar ese radical, entonces, ¿qué hacemos? La X la pasamos multiplicando, ¿sí? Lo reescribimos acá, me va a quedar entonces como la raíz, ¿sí? De X menos P, la raíz de X menos P al cuadrado, más Y al cuadrado igual a, esto era E, y la X que tenía dividiendo va a pasar multiplicando. Entonces ahora elevamos ambos miembros al cuadrado, ¿sí? De manera de que este cuadrado se me va con la raíz, y bueno, acá puedo desarrollar, ¿sí? El cuadrado de este binomio, que me va a quedar como X cuadrado menos
2p por x, ¿sí? Más p al cuadrado más y al cuadrado. Esto va a ser igual a e cuadrado por x cuadrado, ¿sí? Entonces agrupamos términos semejantes, ¿sí? El único caso que tenemos términos semejantes son estos dos y los agrupamos en el primer miembro. Entonces esto me va a quedar como x cuadrado por 1 menos e cuadrado, ¿sí? Más y cuadrado menos 2px más p cuadrado igual a 0, ¿sí? Entonces, si analizamos esta expresión un poquito, vamos a ver qué sucede, ¿sí? Cuando e toma distintos valores. Bueno, de acuerdo a lo ya estudiado anteriormente, ¿sí? Podemos determinar que esta ecuación que hemos obtenido es la ecuación de una cónica, ¿sí? El lugar geométrico que describirá esta ecuación en el plano va a ser el de una cónica. ¿Y qué cónica va a describir? Bueno, eso depende, ¿sí? Del valor que tome e, ¿sí? Fíjense que entonces acá nos quedó que 1, ¿sí? Menos e al cuadrado, ¿sí? Va a ser el coeficiente de la variable x al cuadrado. Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? En principio esto es igual a 0, ¿sí? O si 1 menos e al cuadrado es distinto de 0, ¿sí? Entonces, hagamos estos análisis. En primer caso, ¿cuándo va a ser igual a 0? Y cuando, fíjense que es evidente que para que esto sea 0, e tiene que ser igual a 1. Entonces, para que 1 menos e al cuadrado sea igual a 0, entonces, en este caso, e tendrá que ser igual a 1. ¿Sí? Y para que 1 menos e cuadrado sea distinto de 0, entonces la excentricidad tendrá que ser distinta de 1. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar estos casos. ¿Sí? El primer caso entonces lo vamos a determinar para e igual a 1. ¿Sí? Entonces, si e es igual a 1, este término, ¿sí? 1 menos e cuadrado, esto se me hace 0, por lo tanto se me cancela todo este término. Y la expresión esa me va a quedar como y cuadrado menos 2p por x más p cuadrado igual a 0. ¿Sí? ¿Qué cónica representa esto? ¿Sí? Fíjense, si quieren la podemos reescribir como y cuadrado igual a 2p por x menos p cuadrado. Entonces esto lo podemos dejar escrito como 2p por x menos p sobre 2. ¿Sí? Así nos queda exactamente, ¿sí? La ecuación de una parábola, ¿sí? Cuyo vértice lo podemos determinar como el vértice lo podemos determinar como el punto p sobre 2, 0. ¿Sí? Y el eje coincide con el eje de las x. ¿Sí? Entonces, fíjense que tenemos el término lineal en las x, entonces me va a quedar una parábola, ¿sí? Horizontal. Entonces, cuando e es igual a 1, la cónica, ¿sí? Que vamos a obtener va a ser una parábola. Bien. Bien, entonces el segundo caso que teníamos era para e distinto de 1, ¿sí? Entonces, este término que tenemos acá me va a quedar distinto de 0, ¿sí? Por lo tanto, para obtener que el coeficiente del x cuadrado me quede igual a 1, dividimos toda la expresión por 1 menos e cuadrado, ¿sí? Entonces me va a quedar x cuadrado más y cuadrado sobre 1 menos e cuadrado, ¿sí? Menos 2px sobre 1 menos e cuadrado más p cuadrado sobre 1 menos e cuadrado igual a 0. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es lo mismo que poner x cuadrado, ¿sí? Menos
2p por x sobre 1 menos c cuadrado, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el término cuadrático y el término lineal de las x. Luego tenemos y cuadrado sobre 1 menos c cuadrado. Acá aparece el término cuadrático de las y. Y a esta expresión la vamos a pasar al segundo miembro. Esto me va a quedar menos p cuadrado sobre 1 menos e al cuadrado. ¿Sí? Entonces, acá la variable x que tiene término cuadrático y término lineal podríamos completar cuadrado, ¿sí? Y podríamos hacer que el segundo miembro nos quede igual a 1, ¿sí? Entonces, para completar cuadrado, ¿cómo me va a quedar? X cuadrado menos 2p por x sobre 1 menos e cuadrado, ¿sí? La mitad del coeficiente que multiplica la x, ¿sí? La tengo que sumar y restar, ¿sí? Elevado al cuadrado, o sea que va a ser 2p por 1 menos c, o sea, todo esto que tenemos acá, dividido 2, ¿qué va a pasar? Se me va a simplificar el 2s, o sea que me va a quedar p sobre 1 menos e al cuadrado. Todo esto al cuadrado, ¿sí? Como suma, también tengo que restarlo. P sobre 1 menos c al cuadrado, ¿sí? Y esto entonces me va a quedar más y cuadrado sobre 1 menos e cuadrado igual a menos p cuadrado sobre 1 menos e cuadrado, ¿sí? Entonces, bueno, voy a borrar un poquito. Bien, de lo que teníamos entonces podemos escribir en esta parte el cuadrado del binomio, que va a tener como bases x menos p sobre 1 menos c al cuadrado. Todo esto me va a quedar al cuadrado, ¿sí? Este término que tenemos acá lo vamos a pasar al segundo miembro sumando, ¿sí? Y me va a quedar entonces más y cuadrado sobre 1 menos e al cuadrado. Y del segundo miembro me va a quedar menos p cuadrado sobre 1 menos c cuadrado, y este término que pasaba al segundo miembro me va a quedar como distribuimos la potencia, ¿sí? Entonces esto me va a quedar más p cuadrado sobre 1 menos c al cuadrado, ¿sí? Entonces, bueno, ¿esto a qué es equivalente? Fíjense que si tomamos ahí el común denominador 1 menos c al cuadrado, me va a quedar esta expresión dividido esto, me queda dividido este término que tenemos acá, me va a quedar 1 menos c al cuadrado, ¿sí? Por p cuadrado, ¿sí? Esto con signo negativo. Y 1 menos c cuadrado al cuadrado dividido a sí mismo me queda 1, me va a quedar esto por p cuadrado, me va a quedar acá más p cuadrado, y que esto es lo mismo que si saco factor común p cuadrado por esto me va a quedar 1 menos e cuadrado más 1. Menos acá, ¿sí? Menos y más, por este menos que teníamos acá, estos términos cambian de signo, y esto me queda todo sobre 1 menos e cuadrado, y esto me va a quedar elevado al cuadrado. Entonces, fíjense que este menos 1 se me va a cancelar con este 1, ¿sí? Entonces arriba me va a quedar p cuadrado por e cuadrado sobre 1 menos e cuadrado, ¿sí? Al cuadrado. Entonces, bueno, reescribimos eso acá, entonces reemplazamos eso por lo que valdría esto, ¿sí? Entonces esto va a ser
p cuadrado por e cuadrado sobre 1 menos e cuadrado al cuadrado. Bien, ahora, para que el segundo miembro, ¿sí?, me quede igual a 1, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dividir, ¿sí?, por sí mismo, ¿sí?, por todo, a esto por toda esta misma expresión, ¿sí? Entonces, bueno, hagamos eso, pero si dividimos en el segundo miembro, también tenemos que dividir en el primer miembro. Entonces, ¿esto cómo me va a quedar? Entonces, vamos a tener x menos p sobre 1 menos c al cuadrado, y todo esto al cuadrado, dividido, ¿sí?, p cuadrado por e cuadrado sobre 1 menos e al cuadrado, ¿sí? Luego vamos a tener más y cuadrado, ¿sí? Esto me va a quedar dividiendo, y acá vamos a tener 1 menos e cuadrado por lo que nos quedaba dividiendo acá, p cuadrado por e cuadrado sobre 1 menos e cuadrado al cuadrado, ¿sí? Fíjense que esta expresión la podemos simplificar con el cuadrado este, ¿sí?, porque es como que el cuadrado me está multiplicando 1 menos e al cuadrado por sí mismo, entonces podemos simplificar, borramos acá, ¿sí? Y entonces esto podemos poner como p cuadrado por e cuadrado directamente, p cuadrado por e cuadrado sobre 1 menos e cuadrado, ¿sí? Y esto me va a quedar, recuerden que a esto dividimos en ambos miembros por sí mismo, entonces esto me va a quedar igual a 1, ¿sí? Entonces, esta expresión que tenemos acá, ¿a qué corresponde? ¿Sí? Recuerden que estábamos analizando para el caso en que e era distinto, ¿sí?, de 1. Entonces, ¿a qué correspondería esta ecuación que tenemos acá? Fíjense qué sucede con esta expresión, ¿sí?, si tenemos el caso en el que, en principio, ¿sí?, e es menor que 1. Si e es menor que 1, fíjense que la expresión que tenemos acá, ¿sí?, 1 menos e cuadrado, si e es menor que 1, entonces esta expresión, ¿sí?, me va a quedar mayor que 0, o sea, me va a quedar positiva, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a tener los términos, ¿sí?, los denominadores del primer término como del segundo término van a ser positivos, ¿sí? Entonces, y fíjense que no son iguales, ¿sí? Acá tenemos uno que está elevado al cuadrado. Por lo tanto, en este caso, ¿qué me van a quedar definidos? Me van a quedar definidos elipses, ¿sí? Elipses. Entonces, de esa elipse, ¿cuánto va a valer el a cuadrado? El a cuadrado, ¿sí?, me va a quedar p cuadrado por e cuadrado sobre 1 menos e cuadrado al cuadrado, ¿sí? Y el b cuadrado, ¿cuánto me va a quedar igual? A p cuadrado por e cuadrado sobre 1 menos e al cuadrado, ¿sí? Entonces, el valor de c cuadrado, ¿sí?, que lo podía expresar como esas diferencias, como a cuadrado, ¿sí?, menos b cuadrado, lo puedo expresar como p cuadrado por e cuadrado sobre 1 menos e al cuadrado, menos el b cuadrado, ¿sí?, que vale p cuadrado por e cuadrado sobre 1 menos e al cuadrado, ¿sí? Y esto aquí es igual. Puedo tomar el común denominador, ¿sí?, que es 1 menos e al cuadrado, y esto me va a quedar. Esto dividido por sí mismo, ¿sí?, si a esto lo divido por sí mismo me da 1, entonces me va a quedar p cuadrado por e cuadrado menos p cuadrado por e cuadrado por 1 menos e al cuadrado, ¿sí? Seguimos con la igualdad acá abajo,
¿sí? Entonces eso que me va a quedar que en el numerador puedo tomar común, ¿sí? Como factor común, p cuadrado por e cuadrado, y esto me va a quedar 1 menos, ¿sí? Eh, sería 1 menos e al cuadrado precedido por el signo negativo, o sea, podría cambiar de signos, entonces me va a quedar menos 1 más e al cuadrado, ¿sí? Todo esto sobre 1 menos e al cuadrado. ¿Y esto a qué me va a quedar igual? Bueno, este 1 con este menos 1 se me cancelan y me va a quedar el p al cuadrado por el e a la cuarta, ¿sí? Sobre 1 menos e al cuadrado, ¿sí? Entonces, fíjense que la igualdad del c cuadrado fue una cadena de igualdades, ¿sí? Que llegamos a esta expresión, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo es que c cuadrado es igual a p cuadrado por e a la cuarta sobre 1 menos c cuadrado, todo eso al cuadrado, ¿sí? O sea que lo reescribimos acá. C cuadrado, ¿sí? Es igual a p cuadrado por e a la cuarta sobre 1 menos c al cuadrado, todo esto al cuadrado, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es dividir por a cuadrado, ¿sí? En ambos miembros. O sea, si dividimos en el primer miembro, vamos a dividir en el segundo. Fíjense que a cuadrado vale todo esto, ¿sí? Entonces, dividir por esto es como multiplicar por la inversa de ese cociente. O sea, puedo multiplicar por 1 menos c al cuadrado, todo esto al cuadrado, sobre p cuadrado por e cuadrado, ¿sí? Entonces, fíjense que esta expresión se me puede simplificar con esto, el p cuadrado se me simplifica con esto, y me quedaría e a la cuarta sobre e cuadrado, ¿sí? E a la cuarta sobre e cuadrado es igual a e al cuadrado, ¿sí? Entonces, pasando en limpio, teníamos que c cuadrado sobre a cuadrado era igual a e cuadrado. Entonces, nos va a quedar que la excentricidad es igual a c sobre a, ¿sí? Entonces, acá tenemos también una de las formas de determinar la excentricidad, ¿sí? Relacionando c, que era la distancia del centro al foco, sobre a, que era la distancia del centro al vértice de esa elipse, ¿sí? Al vértice que está sobre el extremo del eje mayor, recuerden, ¿sí? Que era ese A. Bien, ahora nos queda ver qué sucede, ¿sí? Cuando E es mayor que 1, ¿sí? Si E es mayor que 1, fíjense que la expresión 1 menos E al cuadrado, ¿sí? ¿Esto cómo me va a quedar? Si E es mayor que 1, ¿sí? Entonces ese número al cuadrado me va a quedar mayor que 1. O sea que vamos a tener una resta, ¿sí? Donde e al cuadrado va a ser un número mayor que 1. Entonces esto como resultado me va a dar un número negativo, ¿sí? O menor que 0. ¿Y esto qué implica? ¿Sí? Que este término que tenemos acá, que, que uno de esos dos términos va a ser negativo. O sea, esos términos van a tener signos opuestos, ¿sí? Por lo tanto, esto que me va a determinar una hipérbola, ¿sí? Hipérbola, ¿sí? Bueno, ¿y cómo me va a quedar definida esa hipérbola? Se puede hacer exactamente el mismo análisis que hicimos recién para el elipse y vamos a llegar a la siguiente ecuación. Vamos a llegar a esta expresión que fíjense que de acá en este caso tenemos una hipérbola porque tenemos un signo positivo y un signo negativo, ¿sí? Está igualado a 1, tenemos los valores de a cuadrado y de b cuadrado, ¿sí? Y podemos también, de manera análoga al estudio que hicimos en elipse, llegar a la conclusión de que c, eh, la excentricidad es igual a c sobre a, ¿sí? Fíjense que en este caso estamos hablando de una hipérbola,
Entonces, si estamos hablando de una hipérbola, ¿sí? Suponete que tenemos el centro acá y acá está la hipérbola, ¿sí? Acá vamos a tener el centro, acá vamos a tener el vértice y acá tenemos el foco. ¿Sí? Entonces, fíjense que la distancia del centro al foco sería una distancia por acá, es C. Y del centro al vértice, ¿sí? Es A. Y entonces, C sobre A, C mayor que A, esto, ¿sí? Me va a quedar un valor mayor que 1. ¿Sí? Que es un poco lo que sale acá también. La excentricidad es mayor que 1 porque la excentricidad vale C sobre A y C, en el caso de la hipérbola, es mayor que A. ¿Sí? Entonces vamos a tener una excentricidad mayor a 1 que vale, la podemos determinar como C sobre A. ¿Sí? A modo de conclusión, en función a la excentricidad, podemos decir si una expresión es una parábola, una elipse o una hipérbola de acuerdo a su excentricidad. ¿Sí? Si la excentricidad es igual a 1, entonces tendremos una parábola. ¿Sí? Si la excentricidad es mayor que 1, tendremos una hipérbola. Y si la excentricidad es menor que 1, ¿sí? Vamos a tener una elipse. Bueno, hasta ahora hemos hecho mención a las directrices de las parábolas, ¿sí? También las elipses y las hipérbolas tienen directrices, pero estas dos cónicas tienen dos directrices, ¿sí? Podemos ver que la elipse tiene la directriz 1 y la directriz 2, y que la hipérbola también va a tener directriz 1 y directriz 2, ¿sí? Obviamente que en este caso tanto la elipse como la hipérbola están de manera horizontal, ¿sí? Entonces en estos casos van a ser x igual a una constante, ¿sí? Y además fíjense que ambas cónicas están centradas en el origen, ¿sí? Entonces, para estos casos, el valor, ¿sí? De estas directrices va a estar dado por x igual a sobre e y x igual a menos a sobre e, ¿sí? O sea, va a ser x igual a una constante. Si estuviesen de manera vertical, ¿sí? Sería y igual a sobre e en estos casos, ¿sí? Claramente me van a quedar directrices horizontales si las cónicas estuviesen de manera vertical, ¿sí? Y también tenemos que tener la precaución de si el centro de esa cónica está desplazado, entonces, bueno, suponete que tuviésemos una elipse, ¿sí? Una elipse acá, ¿sí? Con este centro. Entonces, la distancia de acá a la directriz, ¿sí? Va a ser a sobre e en x, ¿sí? Esta distancia entre este punto y este va a ser a sobre e. Pero tendré que sumarle la coordenada en h del centro, ¿sí? Porque ya tenemos un desplazamiento en el centro de esa elipse, ¿sí? Entonces, desde el centro más a sobre e vamos a tener una de las directrices y menos a sobre e vamos a tener la otra directriz. ¿Sí? En el caso que tuviésemos una elipse desplazada. ¿Sí? Lo mismo sucede con la hipérbole. Ya lo vamos a practicar a esto también. Damos finalización aquí a la cuarta y última parte de secciones cónicas.